Reciban todos ustedes un muy cordial saludo. Somos alumnos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Carrasco Manchay, Emerson Ayrton y quien les habla Castillo Arcela, Jonathan Eduardo Mauricio. Formamos parte de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, específicamente del curso de Laboratorio de Circuitos Eléctricos 1, a cargo del licenciado Egberto Serafín Gutiérrez Atoche y el ingeniero especialista Eric Anderson Núñez Fallen. Este video se ha grabado con el propósito de explicar nuestro proyecto de investigación, que es el análisis y simulación del fotorresistor en circuitos eléctricos. Este trabajo de laboratorio está centrado en el fotorresistor y tendrá como enfoque principal explicar, analizar y simular su comportamiento y variación en distintas situaciones con ayuda del software Proteus 8. Cuando hablamos de comportamiento y variación, específicamente se nos permite comprender mejor cómo reacciona el fotorresistor ante diferentes niveles de luz y cómo su resistencia varía en función de la intensidad lumínica. ¿Qué es la intensidad lumínica? Pues es la representación del flujo luminoso total emitido por una fuente de luz durante un periodo de tiempo determinado, cuyas unidades son el lumen por segundo. El software Proteus 8 pues es un sistema de diseño electrónico basado en la simulación analógica, digital o mixta de circuitos, además de brindarnos la posibilidad de interacción con muchos de los elementos que integran un circuito y permitirnos visualizar en tiempo real el comportamiento de los componentes. Entonces, cabe resaltar que para este proyecto nos hemos trazado dos objetivos muy claros. El primero, describir las características y el comportamiento del fotorresistor, incluyendo su principio de funcionamiento y aplicaciones típicas en circuitos electrónicos. Y también construir y analizar la curva característica del fotorresistor que muestra la relación entre la resistencia y la intensidad de la luz incidente en el simulador Proteus 8. Entonces, antes de pasar a la simulación, vamos a ver algunos conceptos básicos del tema. Bien, antes de dar paso a nuestra simulación y explicación práctica de nuestro proyecto, nos enfocaremos en repasar algunos breves conceptos acerca del tema. Empezaremos por la ley de Ohm, que se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia de un circuito. La tensión es la presión que desencadena el flujo de electrones, la corriente el caudal de electrones y la resistencia el inhibidor del flujo. Quiero que también tengamos presente la definición de un divisor de voltaje o divisor de tensión, que es un circuito sencillo de resistores en serie, cuyo voltaje de salida es una fracción de su voltaje de entrada, y la razón de la entrada a la salida está determinada por dos resistores. Por ejemplo, un sensor de luz utiliza una LDR como parte de un divisor de tensión, y ya nos daremos cuenta más adelante de ese caso al momento de estar en la simulación. Entonces bien, nos enfocamos en nuestro elemento en sí. ¿Qué es una fotorresistencia o fotorresistor? Pues es un dispositivo o componente electrónico que tiene una resistencia la cual se reduce con el aumento de intensidad de luz incidente. Puede conocerse también con otros nombres, como fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz, o sea LDR. Está formado por dos pastillas, un elemento resistivo y una carcasa, como observamos en la imagen mostrada aquí en pantalla. El fotorresistor forma parte de los llamados sensores fotoeléctricos, porque responde al cambio en la intensidad de luz. Algunos de los materiales de los que está hecho pues son el sulfuro de talio, el sulfuro de cadmio, el sulfuro de plomo y el selenuro de cadmio. Vamos a ver una de las ventajas que nos ofrece un fotorresistor, pues se puede incluir superficies grandes, su aplicación es sencilla, el costo es bastante bajo, tiene una gran relación luz-oscuridad-electricidad y cuenta con una excelente comercialización. Características principales, pues está compuesto por un semiconductor de alta resistencia. La resistencia es cambiante entre 1 megaohmio cuando hay mucha oscuridad y 100 ohmios cuando hay altas intensidades de luz. El periodo de respuesta es de 1/10 de segundo cuando varía la intensidad lumínica. Entonces bien, es común observar su utilidad en cámaras, medidores de luz, alarmas de seguridad, medidores de radio o los sistemas de alumbrado público, por mencionar algunas de sus aplicaciones. ¿Cómo funciona un fotorresistor? Pues observamos la imagen mostrada aquí en pantalla en la parte inferior izquierda. Pues cuando una LR no está expuesta a radiación luminosa, los electrones están firmemente unidos a los átomos que la conforman. Pero cuando llega a alguna fuente de luz, los electrones se liberan, por lo que el material reduce su resistencia y se hace más conductor. Cabe mencionar que dependiendo de los materiales de los cuales está hecho nuestra fotorresistencia o fotorresistor, pueden ser más sensibles a los diferentes tipos de fuentes de luz. Y su comportamiento, determinado por una ecuación ya preestablecida, nos va a dar una gráfica cuya curva será de manera exponencial. Bueno, una vez explicada la teoría propuesta, ahora procederemos a armar el circuito en el software Proteus 8 y a su vez vamos a registrar los datos en una tabla de Excel para obtener la gráfica del
la relación entre luminosidad y resistencia del fotorresistor. Bien, ingeniero, vamos a hacer la simulación en el Proteus. Tenemos acá la fuente de voltaje. En la parte izquierda tenemos los componentes. Bien, acá tenemos los componentes a usar. Tenemos una resistencia que vamos a colocarla en el primer circuito para hallar el voltaje en el divisor de tensión, ¿no? Vamos a colocar el LDR de esta manera. Realizamos las conexiones. Y por último, vamos a usar la conexión a tierra, ¿no? Aquí está, que la ponemos acá. Bien, ahora vamos a hacer, en la parte izquierda se encuentran los instrumentos de medida. Vamos a colocar en paralelo el voltímetro en el LDR y a su vez en la resistencia que ahora le vamos a asignar un valor. Bien, a la fuente le vamos a dar un voltaje de 9 voltios y a la resistencia le vamos a dar un valor elevado de 10 kiloohms. Bien, en esta parte, si nos damos cuenta, está disminuida a 0.1 lumens, quiere decir que está prácticamente apagado la intensidad, ¿no? El foco. Si le damos a simular, nos damos cuenta que la mayor tensión la tiene el LDR, pero al aumentar a 2.1 nos damos cuenta que el voltaje empieza a disminuir y el voltaje en la resistencia empieza a aumentar. De hecho, esta es una conexión en la que a mayor luz empieza a disminuir el voltaje, ¿no? Como sabemos, en este divisor de tensión también en este circuito de divisor de tensión, si nos damos cuenta, el voltaje o la caída de los voltajes en la resistencia debe sumar al voltaje de la fuente. Si vamos aumentando, nos damos cuenta que el voltaje empieza a disminuir. 6.1, 6.57. A 8.1, 6.11. Es más, si tenemos estos cálculos y bueno, ya el estudiante aparte realiza el cálculo mediante el divisor de tensión, nos damos cuenta que se cumplen estos valores. A 11.1 nos damos cuenta que el voltaje ha disminuido considerablemente y aquí en un inicio eran de 8 voltios. Bien, procederemos ahora a hallar la corriente que nos pide la tabla número 2 con el uso de un LED. Este circuito básicamente nos va a ayudar a entender un sensor de luz, ¿no? Este tipo de circuito, mediante un LDR, nos va a ayudar a encender el LED. Ahora vamos a detallar. Bien, para este caso vamos a usar otro tipo de LDR que es Torch LDR, se encuentra en las herramientas del Proteus y hacemos la conexión, ¿no? Bien, ahora nos asignamos valores, agregamos 9 voltios y le vamos a dar un valor de 330, que de hecho es el valor más usado en nuestro laboratorio de circuitos. Bien, aquí vamos a colocar un amperímetro, que como sabemos tenemos que abrir el circuito y conectarlo en serie de esta manera. Ahora, al amperímetro hay que darle en miliamperios en un rango adecuado para que nos dé el valor de la corriente, ya que si nos damos cuenta, para que el LED se encienda debe tener una resistencia, el LDR debe tener una resistencia muy baja. Entonces, ¿cuál será la corriente necesaria cuando el LDR tenga una mayor cantidad de luz, ¿no? Ahora vamos a observar. Bueno, vamos a reducir un poco. Si nos damos cuenta, ahí se encuentra pegado. Quiere decir que el LDR tiene una resistencia muy elevada, pero si aumentamos la luz, nos damos cuenta que la corriente empieza a aumentar. Vamos a tomar una distancia 1 en ese instante y nos damos cuenta que son 0.07 mA, muy pequeña, aún enciende el LED. Si aumentamos una distancia 2 a 0.34, prácticamente 4 veces más, nos damos cuenta que aún enciende, pero si nos damos a 1.29 mA a una distancia 3, nos damos cuenta que el LED está aumentando, ¿no? Está aumentando su brillo.
a una distancia 4 a 5.15 y nos damos cuenta que el LED está aumentando considerablemente. Ha encendido. Si nos vamos a su máximo valor de 8.22 miliamperios, el LED prende. Esta es una explicación de un sensor de luz, ¿no? Ahora, mediante el uso del ohmímetro, vamos a hallar la relación que existe entre el LDR. Procedemos a conectar una de las patas del ohmímetro, se conectan a las patas del LDR de esta manera, y las otras patas del ohmímetro que sobran hacen un cortocircuito con los siguientes cables, ¿no? Como podemos observar ahí, vamos a dar un valor de 0.1 y al aumentarlo a 2.1, bueno, tenemos el valor máximo, tenemos que cambiar el rango y nos da a kiloohmios. Ahí, a 0.1 tenemos un valor de 919. Vamos a aumentar de 2 en 2 y vamos a ver qué pasa. De 2.1 nos da un valor de 67.403. A 4.1 un valor de 37.95. A 6.1 un valor de 26.99. Un valor de 8.1 de luminosidad de 21.16. Y si nos damos cuenta, hasta el 11.1 ya ha reducido considerablemente el valor del ohmiaje, ¿no? Es mediante estos valores ya anotados en la tabla en Excel como podemos ver la gráfica, que es una exponencial decreciente, que es de hecho la gráfica responsable, una gráfica muy dada, digamos, del fotorresistor con la resistencia, ¿no? Damos cuenta, hay poca luz, hay mayor resistencia, pero al aumentar la luz existe una decreción de la resistencia, ¿no? Bueno, de esta forma se indicaría la gráfica que nos pide dentro de los objetivos para hallar, bueno, de los objetivos del fotorresistor, ¿no? De nuestro laboratorio de circuitos. Bien, esta es la gráfica de resistencia con lumens. En esta parte izquierda, a menor luz, mayor resistencia, y a mayor luz en la parte derecha, menor es la resistencia, ¿no? Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.